su presentación en el Congreso de antes de ayer, un discurso en el cual había puesto 3 temas como ejes centrales del comienzo de su administración. Uno fue el tema de la justicia. Él anunció unas reformas que efectivamente están ya en principio yendo al Congreso en el mes de marzo. Él dijo que va a reformar el sistema federal de justicia e inclusive anunció una intervención del servicio de inteligencia, ¿no? Asunto del cual ayer finalmente no se supo, no hubo más detalles. Al mismo tiempo, el presidente puso en el centro de la cuestión política argentina la pobreza. Dijo que Argentina vive una catástrofe social, e inclusive anunció créditos, microcréditos, que ya hoy están en los diarios. Es, digamos, casi poco menos que la primera medida de gobierno efectiva, unos microcréditos a tasas de 2-3% anual para pequeños emprendimientos y presumo también para individuos que estén endeudados o lo que sea. Prácticamente un subsidio, ¿no? Al 2%. Exactamente. Y por supuesto conectó con este tema de la pobreza el tema de la deuda. El presidente mencionó esta noción del virtual default. No llegamos a comprender ayer todavía el alcance del término virtual, habrá que esperar que esto avance. El presidente dijo que la economía está en caída libre, para poder pagar hay que crecer y que Argentina carece de la capacidad de pago. Fue una definición que yo he subrayado en rojo, dicha por el presidente, que me pareció de las definiciones más fuertes que el presidente presentó en el Congreso antes de ayer, que Argentina no puede pagar, ¿no? Yo me imagino que la misión del ministro Guzmán será la de evitar el default, ¿no? Claro, no la de producirlo, ¿no? Pero siempre y cuando los acreedores acepten. O sea, una cosa es lo de Rodríguez Sá, vengo acá a anunciarles buenos días que no va a pagar la deuda y el país se ovaciona, y otra cosa diferente es anunciar que hay un inconveniente, que todo el mundo conoce, por cierto. De hecho, vamos a hablar ahora con quien hace ya un montón de tiempo nos dijo, esto no se puede pagar, que es Carlitos Melconian. Así que me imagino que lo de ayer está orientado más bien a intentar evitar esa instancia a través de una negociación. Sí, Willy. Y mientras que se negocia, o por lo menos en principio, se va pagando. Eso es lo que también hay que ir viendo semana a semana. Bueno, siendo que es uno de los 3 temas más relevantes que planteó el presidente Fernández: justicia, pobreza y deuda. Y de hecho, esta conexión que hizo Fernández entre pobreza y deuda también la hizo ayer el ministro Guzmán, porque relacionó una cosa con la otra. Dijo que hay que atender una situación muy complicada y tenemos que arreglar el tema de la deuda. Así que vamos a revisar el tema de la deuda. Redefinir prioridades. Exactamente, con el doctor Melconian. Un abrazo, Carlos, buen día. Buen día, gracias por el llamado y un abrazo a todos. Saludos, Carlitos. A toda la mesa. Saludos, Carlos. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Bien? Muy bien, ¿ustedes? Bien. Bueno, primero vamos a mirar los números, ¿no? A ver si lo que te voy a decir es correcto o no es correcto. Argentina debe, si yo no me equivoco, 260 y pico de mil millones más organismos internacionales de crédito, más el fondo. ¿Eso es correcto? Si incluís a la deuda intrasector público, que es mucho menos relevante, es correcto. Es correcto. Por lo tanto, la deuda relevante, la deuda que salís a la cancha y la tenés que pagar, es menos que eso. 142.000. Serán unos 220.000, Claro, con el fondo. De los cuales 75.000 son organismos internacionales y 140 te quedan los bonistas. Ok. Entonces, a ver, yo tengo el siguiente dato. Sí. Intrasector público, es decir, deuda entre sectores del Estado, es decir, bonos que el gobierno o el Banco Central colocaron en organismos públicos, no sé, en ANSES o en otros lugares. Sí. Son 124.000 millones, ¿no? Sí, 110.000, 120.000 es variante. Hay que entender para ser ecuánime, ¿viste? Vamos a mantener la relación de ecuanimidad. Hay que saber que esa deuda intrasector público en el 2003 era 0. Ah, ok. ¿Está bien? Claro. O sea que desendeudamiento Magoya. O sea, fuiste invocando al ANSES y al Banco Central con papeles y fuiste desendeudando al mundo externo. Correcto. Que está bien, digamos, que después es lo que le dio espacio al gobierno que acaba de irse a tomar deuda de nuevo. Por eso siempre es el cuento de la buena pipa. O emitís o usás la reserva o endeudás al intrasector público, o tomás deuda y ahora, digamos, la impagabilidad. Vamos a ponerlo así, entonces. Si Argentina debe, sin contar lo del Fondo Monetario, unos 270.000 millones para ser redondo,
120.000 es una deuda entre sectores del Estado y 140.000 es una deuda con el tomador. Es la que hay que ir a ponerle el pecho en la negociación. Más el fondo, con lo cual te da, fuera del sector público, te da 140 más 70, te da 220. 210, 220. 210, 220. Sí, fenómeno. es así. Bueno, ahora, ¿cuánto de esos 210, 220 está bajo legislación argentina y cuánto bajo legislación de otros países? Bueno, primero, la primera extracción que tenés que hacer de ahí es sacar los 70 y pico de los organismos internacionales. Ajá. ¿Por qué lo tenés que sacar? Porque esos son históricamente, desde Adán y Eva, acreedores privilegiados en cualquier convocatoria. Y eso se va a pagar. Y si vos vas a un acuerdo light, como cual creo que vamos con el fondo, donde el primer tema es plata no quiero, bajo la idea de que yo quiero plata para hacer ruta, no para pagar deuda, Sí. pero que en realidad querés desembarazarte de someterte a un ajuste, eso hay que pagarlo. Entonces, el superávit de comercio con cepo tiene que generar los recursos o las reservas de aquí en adelante para pagar lo que no podés eludir, que es los organismos internacionales, y para pagar lo que eventualmente acuerdes con los bonistas que vas a pagar, donde el lance va a ser te quiero pagar cero. Ahora, voy a tu pregunta. Calculá de esos 120.000 millones, que son, ya te estoy diciendo, 50 y 50, ley argentina y ley extranjera. Correcto. Ahora, en el stock. Para completar el programa, déjame agregar un par de datos más para completar el cuadro. Sí. ¿Cuánto debe el Banco Central? Porque estamos hablando acá del Tesoro, ¿no? ¿Cuánto Sí. debe el Estado? El Banco Central también emite el cable, Sí. el LELIX, el cosas, ya no me acuerdo los nombres, los famosos Velociraptor, ¿no es Sí, cierto? señor. En este caso, propio del Banco Central, las LELIC. Son 1 billón, compases, pero no lo mezcles en este entuerto. Es en pesos en el mercado local, monetario no tiene nada que ver. Ok. ¿Y cuánto genera la deuda hoy en día, más o menos, de intereses anualmente? Bueno, ahí donde metiste el dedo en la llaga. Eso, exactamente. Porque los montos que vos estás transitando y la deuda relevante, que es bonistas, organismos y demás, no ha sido en monto en todo este tiempo, no ha sido un monto relevante para los parámetros internacionales en términos de decir, este país va a una dificultad de la deuda. Eso es lo que confundió a muchos colegas, en términos de decir, no, Argentina no va a tener un problema porque no tiene una deuda alta. Sin embargo, la conjunción de deuda corta, o sea, con vencimientos cortos, de altos cupones de interés, el monto de intereses son 11.000 millones de dólares al año, Puta. que no son amortizaciones de deuda, es la pyme que paga 80 de tasa Argentina para el mundo. ¿Sumado a qué? Sumado a que es un país que no crece y no tiene ni siquiera equilibrio fiscal, no superávit primario, transformó esto en impagable. Esta es la Argentina, es la pyme que dice, mira, yo no debo tanto, pero son tan altos los intereses, la tengo tan cortita y se me cayó la demanda, no crezco, que entonces se me transformó en un problema. Ahora, te digo, lo acabas de decir someramente y esto no es pasar el mensaje, pero hace más de un año que sabemos esto. Sí, claro. Sí, sí. O sea, Bueno, te quiero decir, esto no es nuevo. Te voy a decir algo. La primera vez que yo leí un comentario al respecto, por ahí seguramente por ahí había otro de antes que yo no lo pude ver, digamos. Que fue hace un par de años, no te puedo precisar exactamente cuándo, en un comentario escrito por el doctor De Pablo, que dijo, bueno, guarda que esto puede terminar en un default, ¿no? Él lo escribió en su newsletter semanal. A mí me llamó la atención porque, bueno, obviamente uno pondera las fuentes y dice, bueno, si esto lo dice De Pablo, algún número debe estar mirando. Esto debe haber sido hace un año
Entre 1 año y medio y 2. Esto, digamos, era un tema algún Y después, día, por supuesto, acá lo hemos hablado 40 veces contigo. Y esto del 2010, en el 2018 ya se perfilaba. Claro. Por supuesto, el acuerdo con el fondo, por tanta plata, y que resolvían no ir más al mercado, intentando ir de a poco en este problema, el famoso plan Picapiedra. El Picapiedra partía de la base, de vos haces tal cosa y tal otra, que yo pongo los 50 y pico. Entonces eso ya, digamos, se veía venir, o sea, lo otro postergó esta cuestión, porque de nuevo, siempre sepamos que la política de la deuda es no haber resuelto el conflicto fiscal de Argentina. O sea, acá no es que venía fenómeno y a alguien se le ocurrió endeudarse. Siempre la emisión de moneda, el uso de reservas, la deuda intrasector público, la deuda con lo bonita y la deuda con el fondo, intenta postergar. Luego el hilo se corta por lo más sano. Ahora vas a ir y vas a decirle a lo bonita, mirá, no puedo pagar, va a haber una quita. Pero es la historia de Argentina, no estamos descubriendo nada. Ahora, cuando hablamos de los bonistas, ¿no? Porque estamos identificando acá a quién le debemos. Sí. Le debemos al fondo, le debemos al propio sector público, es decir, al Banco Central o al ANSES. Sí. El resto es llamado los bonistas. ¿Quiénes son los bonistas? Son miles de tipos. Y bueno, depende, en la ley extranjera son fondos, pero puede haber argentinos, personas que invierten en bonos, o sea, no es 100%, los mercados de capitales no son 100% especulación. Tenés este drama argentino que también vas a colocar donde hay timba y no tenés las cuentas fiscales en orden, entonces decís, pedí 3 y me ofrecieron 6. Pedí 5 y me ofrecieron 10. Y a esa timba la confunden con que se reganó la confianza. Tiene que servir de lección esto. Porque vos no podés ir a ofrecerte en una parte del ciclo a pibes timberos que te prestan y después se quieren ir todos juntos como los velociraptores. Esa es una parte. Ahora, después tenés tipos ahorristas genuinos que dicen, tienen ahorros y colocan en bonos. Después tenés la parte local, que puede ser en pesos o en dólares. Hay fondos locales, hay gente que ahorra en pesos en fondos locales que compró también un título. Y por ejemplo, hay compañías de seguros institucionales. ¿Bancos argentinos? Menos, porque en algún momento la legislación fue controlando esa posibilidad, porque los bancos con su patrimonio algo pueden hacer, pero que los bancos con depósitos compren bonos sabiendo que alguna crisis de la historia argentina metió al sistema bancario en un problema por culpa del Tesoro que no pagó y la plata era los depositantes, es riesgoso. Por eso la política de los bancos centrales tiene que ser muy dura en ese aspecto. Con la plata de los depositantes no se timbea. Eso terminó en el corralito, Carlitos, un abrazo. Por eso, terminan en distintas esa situación hoy en día no está presente. Es decir, entre los famosos bonistas no están los depósitos de los argentinos. Pero toda la parte del ECAP en pesos y demás va a necesitar una fina cirugía porque la tienen actores institucionales locales, compañías de seguro, fondos y demás, que no están fondeados en depositantes tradicionalmente y no generan una corrida bancaria, pero les genera un trastorno, porque pagan siniestros de seguro, porque dentro de los ahorristas que no son personas humanas que se las quiso dejar afuera, hay casos de empresas que ahorraban ahí con lo que se llama capital de trabajo y pagan sueldos, o sea, es un trastorno local. Por eso quiero frenar la caída y tranquilizar la economía, no es ni más ni menos que desnudar lo que alguna vez hablamos, que Argentina no está en condiciones de lanzar un programa de estabilidad profundo y con éxito. Entonces, a ver, podemos seguir hablando de un análisis de todo eso en términos de lo que hemos escuchado hasta ahora, lo que viene y lo que son los desafíos. Pero te quiero decir, es parte de eso. Vos podés ser integral y consistente
como una nota que yo he escrito en Clarín hace 2 días, en términos de un programa de fondo para el éxito, pero en el chapuceo también tiene que ser integral y consistente. ¿Por qué? Y bueno, porque si estás preparando los melones en la caja del camión para algún día hacer algo, también vas a tener que ir con algún nivel de consistencia. Ahora, claro, va a haber desafíos, y la realidad no te perdona. Claro. Bueno, ahora tengo una pregunta, esta parece una pregunta medio bruta, digamos, ¿no? A Pero ver. te la voy a hacer porque es la pregunta que a mí se me ocurrió. Vos le haces pensar. la fácil a de Pablo y la bruta a mí. Y después lo haces lucida de Pablo. Qué grande. Bueno, voy a valió, intentar invertir los términos de la Sí. semana que viene. Bueno, escucha esto. Sí. Mientras yo lo veía anoche, ayer a la tarde, el ministro Guzmán, pensaba en la siguiente pregunta para hacerte, a vos, ¿no? Suponete que la Argentina no pague nada el año que viene, ¿no? Nada. Ni el que viene, ni el otro, ponele, ¿no? ¿Cuánta plata le queda al Tesoro? Bueno, más que queda es cuánto de la que debería pagar no paga. Eso, sí, sí. Y bueno, Está bien, ok. ¿Cuánta plata se ahorra el por Tesoro? eso, digamos? pero te quiero decir, guarda con esas cuentas, porque a alguien se le ocurre, si ya que le queda tanto, ¿por qué no lo usa para tal cosa? Pero Eso. estamos hablando de algo que no hay. Bueno, está bien. Te modifico sutilmente la pregunta. ¿Cuánto dejaría de tener que conseguir esa es la Argentina A ver. para pagarle a estos bonistas y al fondo, etcétera? Bueno, es En muy el próximo importante. año. Está bien, yo te lo pondría, vamos a hacer así, te voy a mezclar todo, pesos y dólares. Sí. Y en el fondo me estás preguntando por qué es impagable. De intereses entre pesos y dólares tenés 11.000 millones de dólares. Sí. Te estoy metiendo acá también al fondo y a los organismos, 2.500. Eso se garpa como que hay un Dios. Quiere decir que 11 menos 2.500, alguien que vaya sumando. Dale. Después tenés 9.000 palos de capitales bonistas, que eso no se paga. 9.000 de capitales bonistas, que eso no se paga. Sí. Y después tenés que ver de otros 13.000 que vencían y se reperfilaron para el 2020, qué porosidad hay ahí. Porque Para volver a alguna- reperfilarlo, digamos. Claro, eso fue reperfilado en el 2019 y cae en el 2020. Ajá. De ahí va a haber porosidad, porque ahí va a haber alguna emergencia que se va a pagar. Pero yo te diría, 8 de intereses y 9 de capitales, 17, Sí. y 13, 30. 30 lucas. 30 lucas verde entre peso y dólar. Vos te das cuenta que no hay, 30.000 que, millones no de hay que dólares. ser un Claro. piola del año cero para saber que esto es impagable. Ni los intereses, Carlito. Por Ni que nos perdonaran por- el capital. ¿Por qué me oponía yo a la uruguaya? Porque la uruguaya es te pedaleo el capital y te pago los intereses. Yo miraba estos números y digo, y hasta logré transmitírselo a este nuevo presidente. Digo, mira, la uruguaya no va. Porque para la uruguaya, vamos a poner esto bien en contexto porque ya tenemos el discurso de ayer, que dice mucho, no dice poco, Sí, ¿eh? señor. No tiene un número, pero dice mucho. Simultáneamente en la uruguaya, el presidente Valle pasó de un desequilibrio fiscal parecido al que tiene hoy Argentina, primario, recaudación menos gasto, de menos 0,6, menos 1 del PBI, a más 3 de superávit. Entonces la uruguaya pagó intereses con superávit. Claro. O sea, la uruguaya hizo un ajuste interno entre recaudación y fundamentalmente gasto, por el cual pedaleó capital y honró intereses. Claro, que fue exactamente lo que ayer el compañero ministro dijo que no está disponible. Exactamente. Entonces, guarda con decir que Uruguay lo pudo hacer porque le vino el ciclo virtuoso de los commodities. Eso no es cierto, porque el ciclo virtuoso vino
Pero cuando en el 2003 el presidente Valle decidió esto, no tenía una bruja que le dijo, mirá que viene el círculo virtuoso de los commodities. Se lanzó y lo hizo. Sí. Ahora, por supuesto lo putearon en 40 idiomas y durante 15 años los colorados no agarraron nunca mal gobierno. Ahora, Carlitos, me interesa eso que dijiste, que en el mensaje de Guzmán el ministro dijo mucho. A ver qué. Hay un A ver, montón. contá un poquito. Pará ahí un segundo. Sí. ¿Vos sos capaz de esperarnos sin ir a 2 minutos? Sí, claro. Qué capo sos. Es Carlos Mecoñá, ya le contesta la pregunta a Willy respecto de qué vio Carlos ayer. ¿Qué vio? ¿Qué ¿Qué vio ¿Qué Carlos ayer? Bancame el segundo. En instante, por Mitre.